Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas. Este es su amigo el profe Polín, servidor de todos ustedes. Y el día de hoy vamos a dar un tema en los cuadernos de Polín, que es el tema de la Primera Guerra Mundial, la cual se llevó a cabo en los años 1914 a 1918. Inicialmente había empezado en Europa y posteriormente pasó a otras partes del mundo. Así que vamos a hablar primeramente como punto número 1, cuáles fueron las causas de dicho conflicto que se inició en los primeros años del siglo XX. Una de las primeras causas de esta Primera Guerra Mundial fue la ambición por las colonias. Porque si nos citamos en el tiempo, estamos hablando ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando varios países que se habían convertido en industrialización, estamos hablando de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y otros, empezaron a tener colonias, principalmente en Asia y África, que tenían recursos suficientes. Esto de alguna manera empezó a despertar la ambición de algunos países de tener los recursos de los otros en sus colonias, concretamente en Asia y en África y en algunos casos en Oceanía. Lo cual llevó a tensiones muy fuertes a finales del siglo XIX y a principios del XX, por lo que se puso como siguiente punto las alianzas militares. Esas alianzas militares fueron con el fin de que si un país era atacado por otro, los demás que habían integrado esa alianza iban en su ayuda. ¿Quiénes eran esas dos alianzas a principios del siglo XX? La primera de ellas es la Triple Entente, lo cual la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. El otro punto eran los llamados imperios centrales, o Triple Alianza, como se llamó, en los que estaban Alemania, el imperio de Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, e Italia. Italia, bueno, había formado esta alianza, pero curiosamente en el año 1914 se separa de la misma al iniciar el conflicto. Esto de alguna manera empezó a traer tensiones muy fuertes y algo faltaba. Pues claro, un motivo en el cual tenía que llevar a cabo el estallido de la guerra, el cual ocurre en un suceso que podemos decir un conflicto totalmente regional, ¿sí? Y este conflicto regional llevó a este suceso que voy a comentar, que fue denominado como el Domingo Negro y que fue el 28 de junio del 1914. ¿Qué fue ese suceso? El llamado Domingo Negro, como lo llamaron, fue Domingo Claro, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Imagínense ustedes quién era ni más ni menos que el heredero al trono del imperio austrohúngaro. ¿Esto dónde ocurrió? Bueno, ocurrió en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina actualmente, y este asesinato, bueno, fue cometido por un terrorista llamado Gavrilo Princip. Ajá. Pues, y ustedes se preguntarán, ¿y quién era este mono? Bueno, pues era un terrorista ultranacionalista serbio, el cual pues lo asesina, debido a que en aquella época el imperio austrohúngaro tenía a Bosnia como parte de su territorio, pero casi el 90% de sus habitantes eran de origen serbio. Lo que ellos querían era independizarse del imperio austrohúngaro y unirse a Serbia. Ocurre el asesinato el día 22 de julio en Sarajevo, en un viaje que realmente no era tan relevante según los cánones de la época. El imperio austrohúngaro le manda inmediatamente a Serbia un ultimátum de 30 días para que conteste y castiga a los responsables de este suceso, que como le repito, fue un grupo llamado La Mano Negra. Pero Serbia se niega rotundamente, no hace caso al ultimátum que manda el imperio de Austria-Hungría, y el 28 de julio del mismo año 14, pasan los 30 días, ¿verdad?
pues Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y empiezan los movimientos de parte de los aliados, de los grupos de las dos alianzas, a apoyar a uno y a otro. Como hemos visto, Gran Bretaña, Francia y Rusia pues apoyan a Serbia, ¿verdad? Mientras que Alemania, como dijo, Italia se había separado, apoya al imperio de Austria-Hungría, y se le unen Bulgaria y el imperio otomano, que es Turquía. Bien, hasta ahí vamos a ver el primer punto, que fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. Vamos al siguiente punto, que fueron las características. El punto número 2 son las características de esta guerra, la cual, por cierto, amigos y amigas, no iban a ser cualquier guerra, cualquiera, como dirán en el argot militar, no iban a ser cocolazos cualquiera. Vamos a ver el primer punto, que fueron las armas. ¿Qué tipo de armas se utilizaron por primera vez en esta guerra? Pues armas que ya no eran los típicos rudimentarios cañones o la caballería o las tropas, sino que utilizaron armas como, por ejemplo, ametralladoras, tanques, con los británicos, cañones de largo alcance, los alemanes, el uso de gases químicos, gases venenosos, que fue el primer ataque, si mal no recuerdo, en la ciudad en Bélgica, murieron 5.000 franceses, imagínense ustedes, y también el uso de submarinos, de ametralladoras de cañones de largo alcance, como repito, y el uso también de los cepelines, que era un globote que usaban los alemanes, pero que no tuvo mucho éxito. Bien, el siguiente punto de esta guerra son los planes militares. Estos planes militares se llevaron a cabo entre los dos bandos, principalmente el caso de Francia y Alemania, que eran enemigos desde los siglos XIX. Hay que recordar que Alemania le arrebata el territorio a Francia, dos territorios que son muy importantes, que ahorita vamos a ver cuáles fueron. Y entonces los planes militares fueron tomados en cuenta en dos. El plan Luis XVII, que era el plan de los franceses, que es un ataque. Los franceses utilizaron esta técnica, o siempre lo habían utilizado desde la época de Napoleón. Era atacar a diferentes francos, ¿sí? Diferente a abrir las divisiones de infantería, que repito, esto se utilizaba en la época napoleónica. Mientras que los alemanes utilizaron el plan Schlieffen, es decir, que fue creado por un mariscal alemán, Otto von Scharpfeld, el cual, como Alemania tenía dos enemigos, por llamarlo así, en el frente occidental a Francia y a Gran Bretaña, y en el frente oriental a Rusia. Entonces era un movimiento de tropas que tenían que hacer los alemanes en un sentido contrario para dominar los dos frentes europeos, y así pudiera por lo menos contener. Este plan iniciaría con el avance a Francia, atacar Francia, invadiendo Francia, pero cruzando Bélgica. Fue una paradoja, ya que en aquel tiempo Francia y Alemania habían firmado un pacto de no agresión en su frontera común. O sea, es una paradoja. No podían ellos invadirse mutuamente su frontera común. Por lo tanto, los alemanes, respetando esa neutralidad, pues iban a decir invadir Bélgica. Una vez invadiendo Bélgica y avanzando por Bélgica, valga la redundancia, tomarían París. Y al mismo tiempo harían un bloqueo sobre el Canal de la Mancha para evitar el desembarco, el apoyo de la Gran Bretaña. Al mismo tiempo, el movimiento de las tropas, según este plan Schlieffen, era hacia los Alpes e invadir Italia. O sea, exactamente la misma táctica que había empleado en su tiempo el conquistador, el rey de Cartago, Aníbal. Y posteriormente, el punto número 4 sería la toma de los Balcanes. Curiosamente, ahorita que veamos el momento de las batallas, vamos a ver cuál fue el primer país que se rinde en esta guerra. Y finalmente, el llamado corredor polaco. Es decir, que los alemanes harían un frente, abrirían sus tropas sobre toda la parte del territorio de Polonia para impedir el paso de los rusos. Estas serían las características de la Primera Guerra Mundial, y pasaremos rápidamente a el punto número 3, el desarrollo de la guerra. ¿Cómo vamos a hablar de esta guerra? ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, de la siguiente manera.
en 4 puntos. Inciso A sería la guerra total o de movimientos. Ahorita vamos a ver cuáles son. El punto B sería la guerra de trincheras o guerra estática. Vamos a ver en qué consistió eso. Algo tremendamente espantoso, amigos. El punto 3 sería la guerra aérea, el uso de los aviones, ¿verdad? Y finalmente la guerra submarina. Estos serían las 4 características de la guerra, de esta Primera Guerra Mundial. Y vamos a empezar primeramente con el punto A, el inciso A, que es la guerra total, la cual se llevó a cabo entre los años de 1914 hasta principios del año 15-16. Se habían dividido 4 frentes en esta guerra, principalmente el frente europeo, que sería el frente occidental en Francia, y el frente oriental en Polonia. Otros fueron en el Medio Oriente, lo que sería Palestina, y el otro en el Pacífico, que no tuvieron realmente mucho peso. La cosa, ahora sí que los trancazos, los cocolazos más efectivos eran en el frente en Europa, principalmente el occidental. Vamos a ver primeramente las batallas principales en el bloque occidental, en el frente occidental. Habíamos dicho la primera batalla que ocurre en Marne, la batalla de Marne. Como les había comentado, los alemanes invaden Bélgica, aunque Bélgica se declara neutral, pues resisten. Lanzan un ataque, tratan de hacerle mierda a los alemanes, cosa que lo consiguen, y estos entran a Francia casi muy mermados, y son detenidos exactamente en el río Marne. ¿Quién los vence? El mariscal francés René Foch, que logra detener al mariscal alemán Klon. Esto ocurre entre 1914 y 1915. Para ese tiempo, ya para principios del 15 y el 16, los alemanes inician ahora otra ofensiva desde Luxemburgo a lo que se llamó la batalla de Verdun. Esta batalla ocurre, repito, entre mayo y junio de 1915 y es considerada, amigos y amigas, la batalla más sangrienta de la Guerra Mundial. Imagínense ustedes que tuvo 500,000 muertos, ¿sí? 350,000 alemanes, 150,000 franco-británicos. Entonces realmente, y aún así los alemanes no pasaron. Pero las cosas fueron distintas en el frente oriental. ¿Por qué razón? Porque si en efecto Rusia, que era parte de la Alianza Entente, tenía el ejército más grande, en cuanto a hombres, claro, era el más, pues ahora sí que desorganizado, mal armado y mal dirigido. ¿Quién lo dirigía? Pues lo dirigía un sobrino del zar que se llamaba Petrovich Romanov. Y entonces los alemanes tenían 2 generales que lograron hacer grandes estrategias. Uno era el general Hindenburg, los alemanes, el general Otto von Hindenburg, Paul von Hindenburg, y el mariscal Lundelhoff. Vamos a ver estas 2 batallas, principalmente una que se me llama la atención. Vamos a empezar con la batalla de los Montes Tannenberg. Esta ocurrió, amigos, casi al mismo tiempo que estaba ocurriendo la batalla de Marne, pero aquí los alemanes logran detener a los rusos. No los expulsan, pero los detienen, junto con los austriacos. Esta batalla hace que el ejército ruso es parado en seco. Y después tenemos la batalla de los lagos masurianos. Esta batalla lleva ni más ni menos que a la rendición, como se les había comentado. ¿Cuál fue el primer país que se rindió? Por increíble que parezca, amigos, fue el que empezó la pachanga, o sea, Serbia. Pero ¿cómo estuvo esta batalla? Vamos a verlo, lo voy a listar de esa manera. Sería así: avanzan los rusos, que les repito, un enorme ejército, y entonces Hindenburg, con 2 divisiones de infantería, los aguanta, y llega Lundefoth así. Y con esta batalla los alemanes, repito, logran estabilizar la lucha en el este. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es la guerra de trincheras o llamada guerra estática. ¿Por qué se le llama así guerra de trincheras o guerra estática? Bueno, porque efectivamente, como estaban perdiendo muchos hombres, ambos contendientes, pues decidieron cavar unas grandes zanjas, así que tamaño caguama, desde, más o menos se dice que se calcula, era desde Suiza hasta el Mar del Norte. Estamos hablando
de unos 820, 30 kilómetros aproximadamente. Y ahí se mantenían los soldados durante días, semanas e incluso meses. No hubo combates, ¿cómo les puedo decir? No hubo combates de importancia. Lo que sí es importante rescatar de la guerra de trincheras era la vida, que era verdaderamente terrible. Imagínense ustedes convivir, una convivencia entre hombres, piojos y ratas. Era que algo que, la verdad, que pues, no fue una vida bastante placentera en las trincheras. En ocasiones, pues estaban aquí, por eso se llama guerra estática, y se mantuvo desde el año 15 hasta el año 18, año que termina la guerra. Al mismo tiempo, vamos a ver la llamada guerra aérea. El uso de aviones, ¿verdad? Aquellos aviones en la cual se utilizaban para de dos tipos, que era la llamada guerra, el apoyo a las infanterías, es decir, apoyo a las tropas para atacar posiciones enemigas, y algo que se le conoce en el argot de la guerra aérea, como dogfight, o sea, la pelea de perros. Es decir, es esto, miren. Eso es. Y aquí destaca este gran piloto alemán, que por cierto estuvo en México, estuvo en México según, algunos dicen que en la época en que Richthofen, sí, en la época de cuando el primer piloto mexicano, Alberto Brani, había volado en los años de Balbuena, y este es el piloto que es Manfred von Richthofen. Efectivamente estoy hablando del Barón Rojo, aquel que según cuenta la historia, derribó a más de 80 aviones enemigos. Y que vaya, que dicen que tenía una cabala, llevaba una bufanda, y el día que no la lleva, pues lo abaten. Y vean ustedes qué importancia tuvo este gran piloto alemán, que cuando los aliados ahora sí que lo derriban, recogen pedazos, restos de su avión y le rindieron honores. Fíjense ustedes. Y vamos ahora con el punto D, que es la llamada guerra submarina. El uso de los submarinos, que fue utilizado principalmente por los alemanes, el cual hacen la misma táctica que hizo Napoleón Bonaparte con respecto a la Gran Bretaña. Es decir, los alemanes harían una especie de bloqueo desde el Mar del Norte hasta Islandia, Groenlandia, y ahí hundirían a todos los barcos que iban cargueros o de guerra que se dirigían hacia Gran Bretaña. Según los números, fueron aproximadamente entre 180 y 240 barcos los que fueron hundidos y averiados por los alemanes. Por esta razón, los británicos utilizaron varias estrategias para poder cazar y enfrentar a los submarinos. La primera de ellas era conformar con barcos de guerra los convoyes, es decir, con barcos de guerra escoltando a los barcos cargueros para evitar ser atacados, ya que Gran Bretaña es un país que depende mucho de la importación. Asimismo, los británicos utilizaron redes, toda la forma de cazar submarinos, hasta que utilizaron por primera vez la tecnología, por llamarlo así. Es el precursor del radar, que se llamaba el sonar. Es decir, era un aparatito, una bolita, que la ponían, le echaban al océano, y escuchaban, ahí se pasaba un submarino, y le aventaban bombas. Lo único malo, y digo esto, lo único malo, amigos, es que hubo muchas muertes de cachalotes. Ustedes saben que el cachalote es un cetáceo que emite un sonido para poder pescar su alimento, que es el calamar, y cuando eso se escuchaba, decían, eso es un marino, y bola, le aventaban las bombas, y pobre cachalote. Se dice que fueron muchos los que murieron, incluso más que los submarinos alemanes, imagínense ustedes. Y precisamente en esta guerra submarina viene la entrada de los Estados Unidos. Por una parte, bueno, pues fue hundido un transatlántico que se llamó el Lusitania, cerca de Irlanda, pero lo que hace que Lusitania, un transatlántico que fue hundido cerca de Irlanda por un submarino alemán, pero también lo que hace que los Estados Unidos entren a esta guerra involucra a México, ¿sí? Sería el llamado telegrama Zimmerland. Este telegrama Zimmerland fue elaborado
por el ministro del Kaiser, Guillermo II, el cual le ofrecía, sí, esto fue cierto, le ofrecía al entonces presidente de México, Venustiano Carranza, los territorios de California, de Arizona, Nuevo México y Texas, los que perdió en la guerra del 47, a cambio de que México atacara a los Estados Unidos. Este telegrama fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos, después se lo pasaron a los estadounidenses, y agregando pues el hundimiento de Lusitania, fue el pretexto para que, como es costumbre, ¿verdad?, los Estados Unidos ingresaran a la guerra, cosa que ocurre en 1917. Y aquí viene un dato muy curioso. ¿Quién era el general, el comandante en jefe de los Estados Unidos en esta guerra? Pues ni más ni menos, imagínense ustedes, que William Pershing. William Pershing, que fue el mismo, sí, fíjense ustedes, fue el mismo que persiguió a Pancho Villa en aquella expedición punitiva que hicieron los estadounidenses para castigar a Pancho Villa por lo que había hecho en Columbus. Y que, por cierto, amigos, ahí en esa expedición punitiva iban dos oficiales que después serían los principales generales en la Segunda Guerra Mundial, que muy pronto hablaremos, que fue Dwight Eisenhower y George Patton. Bueno, y otra cosa importante que también, si bien es cierto que México, en este caso Venustiano Carranza, fue el presidente, porque fueron 5 presidentes los que había en México durante la Primera Guerra Mundial, los voy a enumerar todos. Bueno, obviamente vamos a ver a Victoriano Huerta. Huerta renuncia, en efecto, entre el periodo que sería del asesinato de Francisco Fernando a la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro, y los demás presidentes fueron Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, Roque González, Francisco Luis Cházaro y, desde luego, como les había comentado, Venustiano Carranza. Y fue Carranza que, por una parte, declara a México neutral en esta guerra, pero, y esto aquí es muy importante decir esto, amigos, Carranza le da grandes facilidades a las empresas británicas y estadounidenses para explotar el petróleo mexicano, y con eso fue factible en la victoria de los aliados. Vamos allá al punto final, que es el fin de la guerra, que se va a ocurrir precisamente entre los años 17 y 18. En septiembre de ese año, 1917, se rinde Bulgaria y el Imperio Otomano Turquía. Se rinden en la batalla de Palestina. Ambos países se rinden. En octubre de ese año de 1917, se rinde el Imperio de Austria-Hungría. Este imperio austrohúngaro se rinde en la batalla, esto fue en los Alpes, por cierto, y los vencedores fueron los italianos, en la batalla de Vittorio Veneto. Esta batalla ocurre, repito, en los Alpes, y es la victoria de los italianos. En noviembre de ese año de 1917, Rusia se retira de la guerra. La razón, una revolución que empieza en marzo con la caída de los zares, es decir, el zar Nicolás II, que quiso, pues ahora sí que tomar personalmente el control del ejército ruso, que no daba una, por cierto, y cuando quiso regresar fue derrocado por los mencheviques, es decir, eran grupos de la socialdemocracia, es decir, eran blancos, y posteriormente, esto fue en marzo, y en noviembre, que sería el octubre de acuerdo al calendario ruso, vino la revolución bolchevique con Vladimir Lenin. Bueno, que por cierto, dicen algunos, pactó con los alemanes el traslado de que él se encontraba en Suiza cuando había estado la revolución rusa, y pactó con el Kaiser el traslado de él desde Suiza hasta Rusia, pasando por Alemania y luego pasando por Suecia, y a cambio de intercambio de prisioneros. Bueno, y en noviembre, ya casi al año siguiente, en 1918, Alemania queda sola e inicia una ofensiva a dos frentes. Con Rusia se detiene, firma la paz con Rusia en un tratado que se conoce como el Tratado Brest-Litovsk. Este tratado, en la cual el nuevo gobierno ya con Lenin al frente, al ya derrocar a los mencheviques,
negocia con Alemania, pues que Alemania se queda con Polonia, se queda con la región del Báltico y el retiro de las tropas rusas y más de 6.000 millones de rublos oro. Los paga, pero este tratado se anula debido a que Alemania pierde la guerra de una forma, pues por demás increíble. Imagínense ustedes, los alemanes, como les había dicho, se lanzan al frente occidental al mando de Hindenburg y son detenidos, ahora sí como dicen por ahí, por un pelito de rana calva en una región francesa que se llama Sedan, ahí. Esto ocurre aproximadamente entre septiembre y octubre del 18. Esto causó pues mucho enojo, principalmente en Alemania, y se lleva a cabo un movimiento nacionalista en contra del Kaiser, y este es derrocado, y a su vez abdica la corona, se va a Dinamarca, y se proclama la República de Weimar, no Weimar, Weimar, que es en alemán. Y este nuevo gobierno solicita a los aliados un armisticio, es decir, una rendición, la cual se firma, por cierto, amigos y amigas, en un vagón de tren, ahí en Niza, en Francia. Ese vagón de tren iba a ser famosísimo, porque años después se iba a firmar otro armisticio, que eso lo vamos a ver en la otra guerra. Bueno, pues el resultado de esto, este armisticio se firma el 6 de noviembre de 1918 y se pone fin a la guerra. Vamos a pasar rápidamente al segundo, porque este es el segundo, Tratado de Versalles, o de Versailles, como es en francés. Bueno, ¿qué puntos tenía este Tratado de Versalles? Bueno, primero es el punto, la devolución de los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Es decir, Alemania, que había ocupado esos territorios después de haber vencido en la guerra franco-prusiana a los franceses, los devuelve nuevamente a Francia. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan importantes eran estos territorios? Bueno, porque ahí hay una gran cantidad de yacimiento de hierro y carbón muy indispensables para la industria tanto francesa como alemana. El siguiente punto es las colonias. Alemania entrega sus colonias a los países aliados, principalmente las que tenían África y en el Pacífico, es decir, le entrega a Francia, Togo y Camerún, le entrega a Kenia y Tanzania a Gran Bretaña y le entrega a los Estados Unidos las islas Bismarck, que se encuentran en el Pacífico y que actualmente son las llamadas Islas Carolinas, que sigue siendo territorio en ultramar estadounidense. El otro punto era la reducción del ejército alemán, que sería a 100.000 hombres, sería que bajarle a 100.000 hombres. A su vez, Alemania tenía que pagar 20.000 millones de marcos oro, es decir, pagaría esa cantidad de indemnización a Francia y a Bélgica durante 50 años. Solamente paga 14. ¿Esto cuánto sería actualmente, amigos y amigas? Bueno, esto sería actualmente, haciendo cálculos sesudos, algo así como unos, vamos a ver, algo así como unos 5.000 millones de euros, 6.000 millones de dólares y unos como 4 billones de pesos mexicanos. Eso sería actualmente, o eso era todo. Otro punto importante, se desmilitariza la cuenca del río Rhin, porque ahí se encontraban las bases de los alemanes, principalmente en la parte occidental, y que se evitaría un mayor ataque. Otro punto que, por cierto, Alemania no cumple es la flota submarina. Alemania tiene que entregar todos sus submarinos, pero no lo cumplió. Es decir, tenía aproximadamente Alemania 240 submarinos, perdió algo así como 70 en combate, y solamente entrega 120, el resto los destruye. Y posteriormente, el armamento. Se le prohíbe a Alemania crear armamento pesado y aviación militar, es decir, no tendría fuerza aérea Alemania en estos años. Tampoco lo cumplió. Bien, ya para terminar este tema, amigos y amigas, vamos a anotar las consecuencias finales de esta Primera Guerra Mundial. El número de muertos, bueno, se calcula entre 15 a 25 millones de personas. Esto aproximadamente se calcula que fue el número total de muertos. Se pone fin al absolutismo europeo.
Es decir, las grandes jerarquías, las grandes dinastías europeas llegan a su fin. Estamos hablando de los Habsburgo en Austria-Hungría, de los Hohenzollern en Alemania, de los Romanov en Rusia y de los Otomán en Turquía. Terminan todas las dinastías en Alemania. Se independizan países como la independencia de varios países en 1918, año que termina. Esos países europeos son Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia e Islandia. Estos países se independizan en 1918. En ese mismo año de 1918 se crean dos países que hoy ya no existen, que es Yugoslavia, que es la antigua Serbia, y Checoslovaquia, que actualmente, repito, estos países ya no existen en el mundo actualmente. Y se crea la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones era, como podemos decir, el precedente de la ONU. Y al mismo tiempo surgen la llamada Convención de Ginebra. ¿Qué es la Convención de Ginebra? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues son las reglas, por llamarlo así, de la guerra. Es decir, tienen que ser ejércitos equitativamente hablando, se prohíbe atacar poblaciones civiles, no se usarían las armas químicas, que como les había ocurrido, como les ha comentado, fueron verdaderamente devastadoras, esencialmente en las trincheras franco-belgas, y además, pues, toda una serie que no se va a cumplir. Pero algo que surge como parte de la Primera Guerra Mundial es la llamada paz armada. Esto no iba a quedar en una simple paz entre los dos países, sino que pues iba a crecer el odio entre los países y todo se preparaba para otro conflicto, que próximamente lo vamos a hablar. Por mi parte, sería todo en este tema de la Primera Guerra Mundial. Se despide de ustedes su amigo, el profe Polín. Quiero que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, como Juan Carlos García Polín, en mi canal de YouTube, Polín el Gansito Blanco, y estaremos próximamente mandando videos y haremos muchas actividades. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes, hasta luego.